Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar acá a tiempo. Ahora sí vamos a empezar. Quizás todavía llegue por ahí gente en el camino que venga de clase. Pero bueno, un gran gusto abrir esta nueva serie de coloquios y pues sobre todo reencontrarnos con ustedes, estudiantes, tanto los que están aquí en el auditorio como quienes nos saludan en Zoom. Y bueno, para iniciar, tenemos el gran gusto de tener a tres colegas muy queridos en nuestro posgrado. Y nos van a presentar, su coloquio de hoy trata fundamentalmente de presentarnos un libro recién estrenado, que está basado, de hecho, como contarán, en un curso que han dado en licenciatura, pero es un libro que es un curso avanzado, entonces llega, como nos detallarán, a la frontera del conocimiento, a la frontera de investigación, y por tanto, ciertamente es muy relevante también para posgrado, para distintas áreas de investigación. Entonces, bueno, van a hablar en secuencia y les presento primero a que será nuestro primer orador, que es Alexander Turbiner, todos lo conocemos afectuosamente como Sasha Turbiner. Es un destacado investigador ruso que tenemos la suerte de tener aquí en México desde más de 30 años, aquí en UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares. Y bueno, él hizo su doctorado y segundo doctorado, como nos contará, en Moscú, en Rusia, y ha tenido una trayectoria muy destacada, con muchísimas distinciones, pero para dejarlo hablar a él mejor, nada más resalto dos cosas, que ha sido electo como miembro de la Sociedad Estadounidense de Física y también del Instituto de Física del Reino Unido. Y entonces, bueno, con eso pues le damos la más cordial bienvenida aquí para contarnos sobre este tema. Muchas gracias a los tres por estar acá y les presentaré a los dos en turno después de que Sasha termine. Ujú. Y este punto 2. Ok, perfecto. Um, Entonces es mi en particular placer hacer una presentación aquí en frente de querido Alberto. Sí, yo conozco a Alberto cuando Alberto fue joven y llegó joven mexicano, llegó a Instituto de Ciencias Nucleares con hojas muy grandes. Entonces, déjenme contar sobre este libro. Vamos a presentar este libro, está aquí. El nombre de este libro es El arte de resolver la ecuación de Schrödinger. Y este tomó 30 años de presentación de un curso en Facultad de Ciencia en particular. Y también 30 años de escribir este libro. Pero yo voy a contar historia. Entonces, este es libro. Ahorita déjenme empezar con una persona entre más grandes en el mundo de física, quien desafortunadamente salió nosotros hace 4 años, en 2021, Steven Weinberg, premio de Nobel y fundador y creador de, se llama modelo estándar, es modelo principal conceptual de física teórica fundamental moderna. Y su última presentación pública, él anticipando de 100 años de mecánica cuántica y física cuántica, da una presentación pública, se llama de descubrimiento más grande en siglo XX. En particular, déjenme contar, no traducir todo el mundo deben saber inglés y traducir sus mismos, pero él mencionó que, en particular, que químicos del siglo XIX no podrían imaginar antes de mecánica cuántica que es posible explicar mundo de química, que todas cosas químicas son de naturaleza cuántica. Este libro está basado
en el curso que impartimos en Facultad de Ciencias de la UNAM, en último semestre, es de octavo semestre, Juan Carlos va a presentar sobre este, es por últimos 30 años, es curso muy optativo, avanzado, intenso, muy complicado, con muchas obligaciones de participantes. Entonces, en particular en Facultad de Ciencia presentamos este curso más que 25 años, es 25 veces. Casi siempre tuvimos estudiantes y con un orgullo, yo quiero decir que más que 300 estudiantes tomaron este curso. Entre ellos, 6 tomaron nosotros, seleccionaron nosotros como tutores y finalmente ellos defendieron doctorados. Con mi orgullo personal que 5 de estos profesores, para que estos estudiantes de curso para quienes yo serví como tutor, ahorita todos 5 son profesores, 2 de un instituto de física, uno entre ellos está aquí, 2 en UAM Iztapalapa y un en TEC de Monterrey. Entonces, todos 5 mis estudiantes de doctorados ahorita son profesores. Y con mucho orgullo yo quiero decir que Juan Carlos del Valle, último estudiante mío, ganó plaza en este instituto en manera tan rápida que nadie puede imaginar. En 3 años o 4 años después del doctorado, Juan Carlos ganó tenure track position aquí. Necesario también mencionar que este curso tuvo una atracción extraña, que algunos estudiantes tomaron este curso 2 veces, otros tomaron 3 veces como oyentes, como asistentes, etcétera, etcétera. Y algunos más que 10 veces. Qué milagro verte. Muchas gracias. Entonces, déjame contar ahorita historia. Es historia en un sentido personal, pero es realmente historia de este libro. Yo soy de Moscú, y nací de Moscú, y soy de Rusia. Y en Rusia, en este tiempo, no fui Rusia, fui Unión Soviética, pero Unión Soviética tuvo muchas cosas distintas de todo el mundo. En particular en ciencias, en Unión Soviética fui 2 doctorados. 2 doctorados, un doctorado, fui doctorado como aquí, o como en Europa, o en Estados Unidos, pero fui segundo doctorado. Y segundo doctorado fue algo muy difícil ganar. Y entre 10 doctorados, primeros doctorados, uno únicamente podría llegar a segundo doctorado. Y este segundo doctorado es muchos oponentes y muchos, déjenme decir, chequeos de calidad de trabajo, de todo. Y en 1989 yo defendí mi tesis de segundo doctorado en Moscú y dictamen de jurado fui publicar como libro. Pero mi reacción pública, formal, fue que yo no tengo tiempo para escribir libro. Por este no voy a contar sobre esta recomendación en el futuro. Pero en 1994 yo incorporé en la UNAM en este instituto de física, primeros 2 años. Cuando yo llegué a este instituto, después de 2 entrevistas, yo presenté
5 pláticas. Y mi gran sorpresa, mucha gente, en particular muchos jóvenes, participaron en mis seminarios, en mis presentaciones. Y en final de quinto seminario, un grupo de estudiantes hicieron algo yo no puedo imaginar, acercaron a mí y dicen que, ¿sabes que escuchamos a ti 5 veces? Y no queremos decir que entendemos cosas sobre que tú hablaste. Claro que es algo interesante, pero no podemos seguir. Es posible pedir gran favor, dar un curso particular para nosotros, estudiantes, con explicaciones sobre qué tú hablaste en estos 5 seminarios. Este fue mi primer intento dar un curso para estudiantes. Antes yo no tuve experiencia dar cursos a estudiantes. Yo presenté 5 clases. A mi gran sorpresa, en estas 5 clases, más o menos 30 estudiantes participaron en cada clase. Y también mucha gran sorpresa que algunos investigadores de este instituto, en particular incluyendo Moshinsky, a veces participaron en estas clases también. Y por esto yo decidí, ¿por qué no dar? Y mi contrato original con UNAM fue no docencia, únicamente investigación. Pero después todas las cosas aparecen cambiar, UNAM aparece diferente que UNAM encontré, y Rubén sabe toda esta tendencia, evolución. Y yo empecé a veces dar clases sobre curso, el arte de resolver ecuación de Schrödinger, y yo voy a explicar qué significa arte en una minuta. Pero cosa muy importante personalmente para mí, que en año 2000 yo recibí una carta de un sinodal de mi defensa en 1989, mi segundo doctorado, y en carta él escribió, él fue sinodal. 11 años después, él escribió a mí y dicen, sabes que yo todavía tengo unas preguntas sobre tu tesis de doctorado. Esta persona, matemático muy famoso, y mi defensa, él presentó matemáticas. Y él dijo, ¿por qué no reunimos y para hablar sobre todas estas cosas? Y llegamos juntos con él en Centro de Ciencias Matemáticas en Oberwolfach, es Black Forest, es Alemania, y tuvimos estancia de 2 meses, y yo entregué por primera vez en mi vida un curso intensivo, particular o personal. Profesor Rubin se llama, de este profesor distinguido de Boston, de Northeastern University, y él tomó notas. Y en final yo tengo notas de él de 600 páginas. Este fue el principio. Ahorita, el arte. En título de este libro tenemos palabra el arte. ¿Qué significa el arte? Pablo Picasso, mi pintor favorito, un día alguien preguntó a él, ¿cuál es la diferencia entre una foto y un dibujo? Y su respuesta fue remarcable. El alma del pintor. En física, el arte es, en un sentido equivalente, decir sofisticación. ¿Qué significa sofisticación? Entonces, estudiamos el objeto de investigación de la manera más profunda posible,
todas sus propiedades con único deseo, desarrollar intuición en tal manera que podemos después seleccionar camino más adecuado para resolver problemas. Y también como casi mi tutor personal, jamás encontré este tutor en mi vida, pero todos mis tutores particulares en Rusia fueron discípulos de él. Lev Landau, premio Nobel 1962. Él dijo, para lograr en física teórica, necesario imaginar, anticipar la solución del problema antes de empezar a resolverlo. ¿Sí? Déjenme mostrar dos ejemplos de sofisticación. Primer ejemplo, ecuación cuadrática. Y realmente este curso fue sobre ecuación bien conocido desde escuela, ecuación cuadrática. Tomamos esta ecuación, se llama ecuación cuadrática, y argumento x de grado de x es 2. Y suponemos que enfrente de x cuadrado hay un parámetro. Llamamos este parámetro h bar por razón. Y suponemos que este parámetro h bar es pequeño. ¿Cuál es el camino directo de resolver esta ecuación cuadrática en caso no sabemos por memoria las soluciones de esta ecuación? Muy fácil. Ponemos h bar es pequeño, ponemos 0. Y después llegamos a ecuación lineal que resolvemos inmediatamente. Pero el punto es que ecuación lineal tiene un solo raíz, pero ecuación original tiene dos raíces. En este procedimiento naivo, tomamos parámetro pequeño igual a 0, perdemos una raíz. Y no sabemos realmente en este procedimiento cómo restaurar esta segunda raíz. Moraleja, no debemos poner h bar igual a 0. Analogía, cuando gente dice que mecánica cuántica tiene mecánica clásica como límite constante de Planck, h bar igual a 0, no es correcto. H bar tiene un valor muy concreto. Experimentalistas pueden medir este h bar. No tenemos derecho a poner h bar igual a 0 o decir que es pequeño. Cuando decimos que algo es pequeño en física, es necesario hacer una comparación este pequeño con otra cantidad que no es pequeño. Pero h bar, constante de Planck, tiene dimensión. Y no sabemos realmente con qué cantidad podemos comparar constante de Planck para tomar de conclusión que h bar es pequeño. Por eso, en estudios serios en física teórica, h bar jamás es igual a 0, h bar es igual a 1. Y 1 significa que es h bar, unidad de h bar es una unidad atómica, 1. Otro ejemplo mucho más claro es suma de ceros. Queremos calcular suma de ceros. Cuando suma de ceros, este número de ceros es finito, no hay ninguna duda que suma de ceros es 0. Pero cuando el número de ceros es infinito, no es correcto. Suma de número infinito de ceros no es bien definida. Cualquier función f de x con coeficientes de Taylor iguales a 0 puede estar en el lado derecho.
más o menos claro. Por ¿cuál es moraleja? Para definir qué aparece en el lado derecho, necesario escribir una ecuación o una ecuación que define función que aparece en el lado derecho. ¿Cuál es el precio de esta observación tan simple? Es Premio de Nobel 2016 y apariencia de una teoría física, se llama teoría de transiciones de fase topológicas. Berezinski salió muchos años antes, pero premio de Nobel no está dado a gente muertos. Por este premio recibió Kosterlitz-Tauler. Dos objetos principales en este curso es ecuación cuadrática. Y otro objeto es acelerador armónico cuántico unidimensional. Este potencial que corresponde a este potencial de oscilador anarmónico. Culminación de curso en 2021 con estudiante de doctorado este tiempo de Juan Carlos del Valle Rosales. A partir de 2025 aquí en este instituto, en IFEONAM como investigador, resolvemos problemas de acelerador anarmónico, no únicamente cuántico, cualquier oscilador anarmónico. Y problema de armonicidad es problema de existencia de nosotros, de nuestra vida. Realmente existimos gracias a efectos de anarmonicidad. Este logro no está reflejado en este libro en manera completa todavía, pero el libro está en español y ahorita tenemos contrato para traducir este libro en inglés y publicar en World Scientific en Singapur. Próximo paso, todo este curso realmente tocamos problemas de ecuación de Schrödinger unidimensional. Pero el problema de Schrödinger, de ecuación de Schrödinger multidimensional, aparece en marco de física atómica molecular, en general, problema cuántico de muchos cuerpos. Y este es mucho más complicado que el problema unidimensional. Y sobre este tema vamos a dar un curso sobre física atómica y molecular de sistemas simples contemporáneos. Gracias. Es todo de mi parte. Con Carlos. Perfecto, pues en lo que se intercambian el micrófono. Presento a nuestro segundo ponente. Muchas gracias, Sasha. Como segundo ponente tenemos otro muy querido tutor del posgrado y también querido colega mío en el Instituto de Ciencias Nucleares, Juan Carlos López Vieira. Él es además doblemente querido porque, como ustedes, fue estudiante nuestro, estudiante en maestría y doctorado nuestro, se doctoró en 1989, cuando de hecho era una encarnación previa a lo que ahora se llama posgrado en Ciencias Físicas. Y luego hizo una estancia postdoctoral en Alemania y desde 1992 tenemos el gusto de tenerlo acá como investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares. Entonces, él también, pues él es coautor de este libro que estoy presentando. Entonces, nos hace favor de dar la segunda parte de esto. Bueno, muchas gracias, Alberto. Efectivamente, yo les voy a presentar básicamente el contenido del libro. Quizás un poquito de historia, como ya mencionó el doctor Turbiner, hace 30 años que nos conocemos más o menos y en el Instituto de Ciencias Nucleares me invitó a dar la clase sobre este curso y yo tomaba notas y le ayudaba eventualmente con algunas palabras en español.
Y poco a poco, cada año, cada vez que lo impartíamos, pues íbamos mejorando el texto y tomó, como él dijo, pues 30 años antes de que estuviera en la forma que ya fue satisfactoria para poder publicarlo. Entonces, este es de un curso optativo que damos en la Facultad de Ciencias. El libro consiste de 12 capítulos que voy a describir brevemente, 8 apéndices y consta de alrededor de 260 páginas. El primer capítulo lo dedicamos, por supuesto, al objeto principal de estudio del curso, que es la ecuación de Schrödinger. Aquí tenemos la ecuación de Schrödinger y la idea es resolverla, encontrar el espectro de energías y las funciones propias que están aquí. ¿Ok? Entonces, parece una labor estándar, pero les voy a mostrar dos ejemplos. El primero de ellos es el del oscilador armónico que todo el mundo conoce, que se da en los cursos en estándar de mecánica cuántica. Este problema, que es un potencial cuadrático, tiene un espectro discreto, infinito, exacto, y todas sus soluciones son exactas, aparecen en todos los libros de texto. Es un problema conocido. ¿Qué pasa si a este potencial le agrego un término adicional? El siguiente término podría ser x cúbico, pero x cúbico no es bueno. X cuarto es el siguiente. Entonces podemos presentar este problema, que es un oscilador anarmónico, con este término anarmónico. El g cuadrado aquí es una constante de acoplamiento, se escribe como g cuadrada por conveniencia y es positivo. Entonces tiene una forma similar al del oscilador armónico, pero este problema no tiene soluciones exactas, a diferencia del oscilador armónico. Entonces esta pequeña diferencia que está aquí, aparentemente pequeña, introduce muchas complicaciones. Para empezar, pues no tiene soluciones exactas. ¿Cómo abordamos entonces el problema? Bueno, una primera idea que podrían tener es, bueno, ¿qué pasa si esto es pequeño? Es decir, si es una perturbación. Entonces tenemos que estudiar teoría de perturbaciones. Pero ¿qué pasa si ese es muy grande? Entonces tenemos que estudiar problemas asintóticos. Y todo lo que está relacionado con este problema lo vamos desarrollando en el libro poco a poco para al final tratar de atacar este problema. Bueno, el segundo capítulo lo dedicamos a introducir la teoría de operadores, es decir, introducimos nociones de espacios lineales, operadores, producto escalar, hermiticidad, todas esas cosas matemáticas que están detrás de la fundación de la mecánica cuántica. Después, en el capítulo 3, introducimos el operador de Sturm-Liouville, que es un operador también de segundo orden, más general que Schrödinger, sobre el cual se ha estudiado muchísimo por estos matemáticos franceses, Charles Sturm y Louis Liouville. Y en particular aquí, por ejemplo, definimos el problema de Sturm-Liouville, la conexión con la ecuación de Schrödinger, y aprovechamos para introducir algunas nociones como una transformación de norma que conecta la forma de Schrödinger con Sturm-Liouville y otras cosas más. Por ejemplo, en esta parte discutimos el teorema de oscilación de Sturm, que es en una dimensión es muy importante, que básicamente dice que las soluciones de este operador se pueden clasificar por el número de ceros que tienen las soluciones, porque es en una dimensión. Entonces, la solución de menor energía no tiene nodos, la que sigue tiene un nodo, después la que sigue tiene dos nodos, etc. Y a pesar de que parece simple, es muy útil para tratar de entender si en el problema ya encontramos todas las soluciones
o si nos falta alguna, etcétera. Después introducimos un capítulo con una descripción de funciones analíticas, un repaso breve. En particular, hacemos énfasis en la existencia de puntos rama, por ejemplo, en la raíz cuadrada. Ustedes saben que la raíz cuadrada tiene dos signos, ¿no? Entonces, raíz de 4 es más o menos 2. Entonces, ¿de dónde viene ese signo? Y eso lo entendemos cuando vamos al plano complejo. Entonces, eso es importante porque entonces en el siguiente capítulo estudiamos el problema espectral de dos niveles. Ahí la matriz hamiltoniana es 2 por 2. La ecuación característica es una ecuación de segundo grado y se puede resolver, todos sabemos resolverlo. Y tenemos entonces las dos soluciones de la energía, que son soluciones de esa ecuación de segundo grado. Y la única diferencia es el signo enfrente de la raíz cuadrada. Entonces, para ese problema de dos niveles, decimos que esos niveles están conectados analíticamente a través del punto rama de la raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, por eso introducimos este capítulo de repaso de funciones analíticas. Y también en este problema espectral de dos niveles empezamos a estudiar teoría de perturbaciones, como lo presentó el doctor Turbiner. Suponiendo que alguno de los parámetros o coeficientes de la ecuación cuadrática es pequeño, entonces buscamos las soluciones como una expansión en serie de potencias en ese coeficiente. Y vemos que hay problemas, ¿no? Como ya mencionó el doctor Turbiner, en donde podemos perder una solución, etcétera. Pero también estudiamos el caso asintótico, donde alguno de los parámetros o coeficientes de la ecuación es muy grande. Entonces, ahí podemos hacer también una aproximación asintótica y estudiamos aproximación asintótica de la ecuación cuadrática para este nivel, para este problema, perdón. Entonces, cuando tenemos ya información de dos extremos, cuando un parámetro es pequeño o cuando es muy grande, tratamos de hacer interpolaciones. Y esa es, digamos, la guía para encontrar soluciones de problemas más complicados. Si ustedes conocen la solución en un límite, entonces buscamos que la solución general cumpla ese límite o que lo contenga, ¿no? Es natural. En el capítulo 6 introducimos la teoría de perturbaciones que le llamamos teoría de perturbaciones 2, pero eso no es más que la teoría estándar de perturbaciones de Rayleigh-Schrödinger, la que aparece en todos los libros. Después, en el capítulo 7, presentamos el problema inverso de la mecánica cuántica, que consiste en que en lugar de que si yo tengo el potencial, trato de encontrar las soluciones, ahora propongo una solución y me pregunto, ¿esta solución es solución de algún potencial? Y la respuesta es que sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen los problemas que se llaman casi exactamente solubles, que son problemas para los cuales existe una, dos o tres o más soluciones. Por ejemplo, un problema parecido al potencial cuártico es el potencial sextico. Y en algunos casos particulares, para ese potencial sextico existen soluciones exactas, porque se proponen de inicio y resulta que esas soluciones son soluciones de un potencial sextico. Es curioso porque para ese caso sí existen algunas soluciones exactas, pero para el cuártico no existe ninguna. Después, en este capítulo introducimos una teoría de perturbaciones que es una expansión de la fase de la función de onda. Déjenme mostrarles aquí, que en el capítulo 9 introducimos estas ecuaciones de Riccati-Bloch, así les denomina el doctor Turbiner, y la ecuación generalizada de Bloch, y consiste en lo siguiente, miren, tomen la ecuación de Schrödinger en esta forma,
y escriban la solución, la función de onda de esta forma exponencial, ¿sí? Entonces a esta función phi de x le vamos a llamar fase, ¿no? Aunque no sea exactamente una fase. Y aquí introducimos este factor 1 entre h barra, lo ponemos así para ir trazando dónde queda la presencia de la constante h barra. Como dijo el doctor Turbiner, no podemos tomar h barra igual a 0 directamente, porque eso nos lleva a cosas extrañas. Bueno, entonces después definimos la derivada de esta fase, le llamamos y entonces sustituimos y encontramos esta ecuación que es una ecuación de primer orden, aunque es no lineal, que se llama ecuación de Riccati. Y esta ecuación a veces es más fácil de trabajar que la ecuación de Schrödinger. Entonces aquí ven que la h barra aparece en este término. Y por ejemplo, para el caso del oscilador cuártico, ¿sí?, que es lo que podemos estudiar o queremos estudiar, podemos hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, en particular, definimos una constante de acoplamiento que incorpora la constante de acoplamiento G y la constante H barra. Y haciendo la sustitución, encontramos esta ecuación que también es de primer orden no lineal, pero tiene esta forma que es muy parecida, pero ya la H barra ya se movió de lugar, ya no aparece ahí. Eso es importante porque a la hora de hacer expansiones no es conveniente tener la H barra aquí enfrente, como en el caso anterior. Entonces, esta se llama ecuación de Riccati-Bloch y este es en particular para el oscilador anarmónico cuártico. Si además definimos una nueva coordenada que tiene esta constante de acoplamiento multiplicada por esta coordenada anterior, que era un reescalamiento de la original, y definimos una nueva función, es decir, haciendo varias transformaciones, llegamos a esta ecuación que se le denomina ecuación generalizada de Bloch. Y en esta ecuación, toda la dependencia de H barra ya desapareció, lo cual nos hace que no tengamos la tentación de hacer expansiones en H barra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la constante de acoplamiento efectiva es esta G tilde que aparece aquí y aquí. Y esta ecuación es una ecuación a partir de la cual se puede estudiar el caso del oscilador anarmónico cuártico. Esta parte está descrita en el libro, pero la aplicación la hicieron el doctor Turbiner y Juan Carlos en otro libro que tienen, y lo hicieron al caso del oscilador anarmónico cuártico. Es el libro que tiene el doctor Turbiner aquí. Y después, casi para el final del curso, vemos el método variacional, que es un método muy poderoso, muy preciso, y en particular hacemos énfasis en cómo poder seleccionar funciones de prueba. Probablemente ustedes sepan que en el método variacional uno propone una forma de la solución que tiene parámetros y lo que hacemos es minimizar la energía como función de esos parámetros. Pero, ¿qué tipo de función podemos proponer? Eso, en principio, uno puede proponer casi cualquier cosa y los resultados para la energía son buenos, pero no tan buenos para otros valores de expectación. Entonces, bueno, no es una aproximación muy correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos un problema, estudiamos el límite perturbativo, el límite asintótico, donde conocemos soluciones exactas, y después en base a eso se propone una función que contenga la información física en ambos límites, cuando un parámetro es pequeño o cuando es grande. Y eso nos permite construir funciones de prueba. A eso le llamamos funciones físicamente adecuadas, porque reproducen límites físicos donde sí conocemos la solución o conocemos de mejor manera cómo es la solución ahí.
Y este método pues es muy poderoso. Con eso básicamente cerramos el libro, ponemos algunas conclusiones de fin de curso y se propone una solución aproximada basada en el método variacional y en los otros conceptos perturbativos, asintóticos, etcétera, que llamamos casi exacta del oscilador anarmónico porque da una precisión muy buena. Y eso es básicamente em, la, el contenido. Tenemos además algunos apéndices donde vemos algunas funciones especiales, como la función gamma que nos sirve para hacer cálculos, el oscilador armónico, el estándar, algunas soluciones, algunos de los problemas, algunos teoremas del problema de Sturm-Liouville. Aquí incluimos el potencial de Poiseuille-Teller, que es otro potencial exactamente soluble, pero con un número de niveles finito, ¿no? Algunas integrales que son muy útiles, por ejemplo, en el estudio del átomo de helio, que son integrales que se pueden resolver analíticamente. Y al final dedicamos un capítulo o un apéndice a la cuantización de Bohr-Sommerfeld, ¿sí? Que yo creo que Juan Carlos va a platicar un poco de eso, ¿no? Bueno, aquí en la cuantización de Bohr-Sommerfeld también abordamos el problema del oscilador anarmónico cuártico y se proponen también algunas interpolaciones para encontrar la solución a la energía basándose en esta cuantización de Bohr-Sommerfeld. Lo retomamos y bueno, ese es con lo que se acaba el libro. Y básicamente es eso lo que tenemos. Entonces, si tienen alguna pregunta, ahora o al final, son bienvenidos. Pues si quieren, dejamos las preguntas para el final, para que sean en bloque. Y Ok. entonces, muchas gracias, Juan Carlos, por esto. Bien, ahora cambiamos de micrófono de Juan Carlos a Juan Carlos. Y entonces vamos con un tutor recién incorporado a nuestro posgrado. Y ya les adelantó, ya les contó Sasha que él me conoce a mí desde que yo era joven. Alguna vez fui joven. Eh, pero, pero, pero este segundo Juan Carlos del Valle Rosales, yo también he tenido el gusto de conocerlo. Bueno, él sí aún es joven, pero lo conozco desde pequeño porque él es quien más cercano sentirán ustedes a la situación en la que están, porque él hizo su maestría y doctorado con nosotros también muy recientemente. Terminó su doctorado a finales de 2020 y luego hizo postdoctorados en Polonia y en Estados Unidos. Y como ya les contó Sasha, pues tenemos el gran orgullo de que ahora ha sido recientemente contratado acá en esta sede local, el Instituto de Física. Sí. Entonces, bueno, también ya les contaron que él en particular, bueno, él hizo un excelente doctorado, trabajó muy intensamente esos años, como puede dar fe Sasha, y de hecho fue finalista para la medalla Alfonso Caso. Pues como resultado de su doctorado y sumado toda esta serie de años de trabajo que ya les contó Sasha y Juan Carlos, se situaron realmente como expertos mundiales del oscilador anarmónico y gracias a eso pues publicaron este libro de texto como referencia, este segundo libro de texto que les mencionaban. Así que bueno, ahora tenemos el gusto para concluir el último bloque, que vamos con Juan Carlos del Valle para que nos cuente sobre esa parte. Gracias, Alberto, por la invitación. También a los doctores Turbiner y López Viera por invitarme a platicar un poco sobre lo que hice y mi contribución un poco a este estudio. Yo no estuve directamente involucrado en la escritura de este libro, pero las herramientas que están plasmadas en el libro, aunque bueno, cuando yo las estudié eran apenas unas notas, fueron las que utilizamos precisamente para estudiar el oscilador armónico, anarmónico cuártico, entre otros. Entonces, el sistema del que yo les voy a hablar es este potencial, bueno, está descrito por este potencial que ya habló el doctor Turbiner y el doctor López Vieira, es el oscilador anarmónico cuártico, que es curioso porque es de los primeros sistemas que se estudiaron en mecánica cuántica hace más de 100 años. De hecho, el primer estudio cuántico del oscilador anarmónico lo hizo Heisenberg, no Schrödinger. Heisenberg, todavía con su mecánica cuántica rudimentaria matricial, se enfocó en estudiar este oscilador, también el cúbico, y él encontró con una teoría de perturbaciones también rudimentaria en el marco de la mecánica cuántica matricial, estudió las primeras correcciones perturbativas de este oscilador.
En esos años el estudiar osciladores anarmónicos era importante porque, por ejemplo, se conocían los espectros de algunas moléculas diatómicas que claramente presentaban efectos anarmónicos. No se podían ajustar simplemente por un oscilador armónico. En particular, por ejemplo, la molécula diatómica HCl, el ácido clorhídrico, era una de las principales que se querían entender en ese entonces. Esta molécula es muy importante, no solo para limpiar tuberías o limpiar nuestros baños en nuestra casa, sino también sirve porque lo tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra pancita tenemos ácido clorhídrico también, y de igual manera se encarga pues, de limpiar nuestro desagüe, ¿no? Entonces, es un potencial bastante importante históricamente. Luego vino un poco de más atención desde el punto de vista de la física matemática de este potencial, porque a pesar de que es unidimensional y está escrito para la ecuación de Schrödinger, esencialmente, presenta muchas propiedades que también otras teorías cuánticas de campo más complicadas presentan. Entonces, es un buen sistema modelo para atacarlo y entender algunas analogías que ocurren en otros sistemas de teoría cuántica de campo. Ok, les voy a platicar lo que hicimos. Quisimos resolver la ecuación de Schrödinger, esencialmente este problema espectral. Aquí tenemos el operador hamiltoniano y tenemos que encontrar las funciones propias y los valores propios. Tengo que mencionar que este es uno de los problemas no exactamente solubles, es decir, no existen soluciones que puedan ser escritas en términos de funciones elementales, que más se han estudiado en la mecánica cuántica, como les dije, ya tiene 100 años. Y uno puede encontrar una gran variedad de artículos, más de 1000 hasta la actualidad. Bueno, este número seguramente ya creció desde el mes pasado que lo chequé, y esencialmente este oscilador anarmónico cuártico se vuelve un sistema donde si uno desarrolla un nuevo método para la resolución de mecánica cuántica, uno lo puede aplicar, es decir, por excelencia, uno lo aplica en este sistema. Esencialmente esto se debe a que es un modelo clave para probar métodos perturbativos, semiclásicos y también numéricos, se podría agregar aquí. Entonces es ideal por estas razones. Nosotros con las técnicas que están plasmadas en el libro hicimos el diseño de una solución y la solución la presento aquí. Es una solución que tiene incorporado análisis asintótico, no me acuerdo qué capítulo es, pero está presente ahí, tiene teoría de perturbaciones, tiene todas las propiedades analíticas que pudimos encontrar de manera exacta. Entonces, incorporando todos estos ingredientes, encontramos esta solución. Entonces, tiene un prefactor un tanto complicado y tiene un factor exponencial. Entonces, esta solución se parametriza únicamente por dos constantes, dos parámetros, que son esencialmente A y B. La constante de acoplamiento, bueno, aparece, esa depende del usuario, qué valor quiera uno estudiar. Y lo que nosotros encontramos es que esta solución, que puede ser escrita en términos de funciones elementales, tiene una precisión muy alta en términos de precisión relativa, por ejemplo, en términos del eigenvalor que esta provee para cualquier nivel energético, no solo estado base, sino para cualquier nivel que ustedes me den del oscilador anarmónico. La energía tiene una precisión sin precedentes, es de 10 a la menos 10, lo cual significa, bueno, muy, muy alta. Es decir, el error es 10 a la menos 9 en por ciento. Ni siquiera sé cómo decir eso en decimales. La función propia también es precisa, es decir, esta misma función que le parametrizamos con dos constantes es precisa per se, y eso también lo estimamos y es del orden 10 a la menos 6. Igualmente para cualquier nivel del oscilador anarmónico. Los parámetros que se presentan aquí, el A y el B, son parámetros suaves en la constante de acoplamiento y se ven así, muy bonitos. Aquí los estoy presentando para los primeros 6 estados ligados del oscilador anarmónico. Y para completar esta solución que nosotros encontramos, también era importante buscar digamos, una parametrización de estos parámetros. Sin la parametrización, la solución estaría incompleta. Entonces, lo que hicimos, lo que descubrimos es que esta parametrización se puede hacer por medio de funciones racionales en términos de una constante de acoplamiento, bueno, modificada. Esta lambda tiene este 0.008, pero esencialmente es la constante de acoplamiento. Y esto completa nuestra solución. Tenemos las funciones de onda completamente parametrizadas. Y esto es lo que llamamos una solución completa.
Es única en el sentido que si uno ve a lo largo de estos últimos 100 años los artículos, no hay ninguna que se equipare con la precisión que ésta provee. En términos, bueno, como mencioné, una solución que puede ser presentada en términos eh, analíticos, en términos de funciones cerradas. Bueno, eso era lo que les quería comentar, solamente para ilustrar qué tipo de descubrimientos se pueden hacer con estas herramientas que se presentan en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Bueno, como en automático, como cualquier programa académico y como hemos platicado, de hecho, en las reuniones de bienvenida en particular, pues al hacer ciencia en automático tiene uno el estándar de calidad internacional, ¿no? Esa es la meta en automático. Entonces yo sí quiero aprovechar mucho que están ustedes tres acá con diferentes trayectorias para preguntarles a cada uno, si pudiera brevemente, tan brevemente como quiera o extensamente, ¿qué consejos dan ustedes típicamente a estudiantes desde que inician hasta que terminan respecto a eso, respecto a cómo trabajar durante la maestría, cómo trabajar durante el doctorado? ¿Qué les funcionó a ustedes en trayectorias exitosas y qué recomiendan para nuestros estudiantes? Perfecta pregunta. Consejo es muy fácil y muy trivial. Es mejor no tener pozos en conocimiento básico. Conocimiento básico debe ser conocimiento básico. Tú debes, eh, perdón, saber aritmética, tú debes saber cómo calcular derivadas, integrar, etcétera, sin problemas. Y déjame también mencionar que hay algunos, definitivamente, hay algunos problemas con educación contemporánea. Uno entre mis primeros estudiantes de Facultad de Ciencia, quien llegó a mí para hacer maestría, mi reacción fue a su conocimiento, que yo demandó que él debe tomar un libro con tareas en integración y calcular 500 integrales sin errores. Y él, primer intento, hay un libro sobre integraciones, sobre problemas de integración. Su primer intento, después de 2 meses de trabajo, él calculó estos 500 integrales, podemos evaluar analíticamente, y dijo que 100 integrales en este libro aparecieron con soluciones incorrectas, errores. Este fue el primer intento. 20% de integrales presentaron un libro con errores. Segundo intento, número de integrales con errores bajó hasta 10. Pero finalmente, después de unos meses de trabajo, él dijo que todos los integrales en este libro presentaron correctamente. Pero este es problema de, déjeme decir, de educación básica. Cuando yo fui estudiante, tarea de nuestros profesores a nosotros fue, tú tienes 50 integrales, tú debes calcular estos 50 integrales analíticamente sin errores y ya, después podemos mover. Gracias. La pregunta fue qué consejos les podemos dar para que aprovechen más. Bueno, miren, en el curso que damos, tratamos de hacerlo en un contexto relativamente simple y por eso les decimos que todo lo que se necesita de matemáticas se los vamos a dar en el curso. Por ejemplo, si estudiamos la teoría de perturbaciones en la ecuación cuadrática, es muy útil saber de la función gamma, etc. Entonces, toda la información del curso, lo que se necesita, lo damos ahí. Y lo que les decimos es que si bien hay conocimientos que se saben bien, por ejemplo, toda la teoría sobre polinomios de una variable se conoce muy bien, cuando uno se sale
de ese ámbito y va a dos dimensiones, ya hay muchas cosas que no han sido completamente exploradas, muchas sí, pero lo que quiero decir es que no necesariamente la frontera del conocimiento está muy lejos, a veces está cerca. Y en estos problemas que discutimos, a veces esa frontera se puede ver. Entonces, el consejo es que traten de ver esa frontera que está más cerca en estos problemas simples que en problemas para los cuales se necesitan conceptos muy avanzados. Ese es mi consejo. Bueno, yo como estudiante de posgrado de ciencias físicas, lo que puedo decir es que a mí me ayudó muchísimo tomar clases optativas. En el doctorado no son necesarias, pero aún así tomé teoría cuántica de campos 1 y 2 con Alberto, tomé teoría de partículas elementales con Wolfgang, tomé, eh, cada semestre tomaba una clase optativa y eso me permitió a la hora de conseguir un postdoc poderme mover a diferentes áreas del conocimiento con con buenas bases, matemáticas, físicas, de todo tipo. Y déjeme dar un ejemplo de conocimiento básico que falta. Am, ecuación cuadrática, algebraica. Ya sabemos raíces, claro, en forma analítica. Ecuación cúbica. Claro, para ecuación cúbica abrimos libros y podemos ver que sí hay raíces en forma cerrada, en forma analítica. Pero estas raíces, que se llaman fórmulas Cardano, que cuentan más que 500 años, pero en estas soluciones hay unas faltas. En caso de raíces de ecuación cúbica reales, fórmula Cardano contiene unidad imaginaria. ¿Qué significa? Que realmente es necesario tomar raíces en forma de Cardano y extraer parte imaginaria de estas raíces. Y esta parte imaginaria debe ser cero. Nadie sabe cómo hacerlo. Y no existe alternativa de fórmulas Cardano, pero sin introducción de unidad imaginaria en estas fórmulas. Y en este curso, Juan Carlos no mencionó, ambos Juan Carlos no mencionó, nuestra, no demandamos de estudiantes tomar examen preciso de todas cosas. Realmente, ¿qué decimos? Que en caso tú estás presente en todas clases y tú presentas todas tareas, todos homeworks, es una garantía que damos a ti calificación 8. Es garantía, es el límite desde abajo. Y nuestro examen duró solamente 10, 15 minutos. Presentamos tarea para examen un mes antes y tarea siempre mismo durante todos estos 30 años. Podemos desarrollar teoría de perturbaciones para ecuación cúbica. La ecuación cúbica contiene, como sabemos, 4 parámetros libres. AX cúbico más BX cuadrado más CX más D. Y en general podemos desarrollar teoría de perturbaciones en respecto de A, B, C o D. Y examen es, puedes escribirme primeros dos términos en teoría de perturbaciones para ecuación cúbica en caso de, no en caso de, cuando uno entre estos 4 parámetros es pequeño. Y es tarea, nada más. 2 términos de esta teoría de perturbaciones.
pero yo creo que sin saber estos cursos, este curso que presentamos, no estoy seguro que estudiante sabe cómo desarrollar teoría de perturbaciones. Y este es básico. Hablamos sobre ecuación cúbica. Muchos sistemas cuánticos que tenemos alrededor de nosotros están relacionados con ecuación cúbica. Ecuación cúbica aparece en problemas de 3 niveles en manera natural, pero el punto es cómo resolver ecuación cúbica, que es ecuación característica para sistemas de 3 niveles. Gracias. Muy bien. Pues entonces, por el día de hoy concluimos. Muchas gracias. De nuevo, un gran gusto coincidir con ustedes acá y gracias otra vez a nuestros ponentes y gracias a nuestros visitantes por Zoom.